vamos a continuar con nuestra serie que hemos empezado algunos mensajes anteriores. Este es el cuarto y último mensaje sobre la sanidad divina. Empezamos esta serie con motivo de nuestros 40 días de ayuno y oración, específicamente orando por los enfermos. Y estamos viendo que muchos enfermos se están sanando y muchos enfermos han recibido el toque, la gracia, el favor de Dios, porque Dios es un Dios bueno, un Dios sanador, un Dios que nos consuela, que nos sostiene. Así que hoy es el último mensaje. Quiero comenzar con una pregunta. Dice, ¿debemos declarar que el Señor nos está sanando, que ya nos sanó o que estamos sanos, aún antes de recibir el milagro de la sanidad? Nos deja pensando, ¿no? Reitero la pregunta. ¿Debemos declarar que el Señor nos está sanando, que ya nos sanó o que estamos sanos, aún antes de recibir el milagro de la sanidad? Yo no estoy asegurando, yo estoy haciendo la pregunta. Pretendo contestar durante el sermón esta pregunta. Pretendo exponer no mi parecer, sino lo que enseña la palabra de Dios. Este es un tema muy controversial, es un tema muy discutido entre cristianos de diferentes denominaciones. Yo mismo me hacía estas preguntas para mí mismo. No tenía la absoluta seguridad de lo que estoy planteando. Más me inclinaba en pensar que tenemos que pedir al Señor que nos sane sin declarar nuestra sanidad anticipadamente. Yo venía siempre con esa tendencia de pedir al Señor que sane nuestras enfermedades sin decir ya estoy sano, o el Señor me está sanando, o ya me sanó, declarar eso anticipadamente. Tengamos cuidado que no estoy diciendo decretar, porque decretar solamente Dios decreta las cosas, pero declarar es una confesión de fe. Pero me puse a orar y a preguntarle al Espíritu Santo. No sé si acostumbras a preguntarle al Espíritu Santo. Jesús dijo que cuando vendría el Espíritu Santo, Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Jesús enseñó durante su ministerio terrenal. Así que yo tenía un poco de dudas, incertidumbre. Señor, ¿está bien hacer eso, querido Espíritu Santo? ¿Es correcta esa forma de proceder, de declarar nuestra sanidad antes de recibirla? Él me dijo, esa forma de proceder, de no declarar tu sanidad antes de recibirla, es dudar. ¿Dudar? Entonces me dijo, ¿debemos declarar la sanidad anticipadamente? Y yo no sabía qué responder. Declarar, si todavía estoy enfermo, yo debo decir, yo ya estoy sano, yo me estoy sanando, el Señor me está sanando, o yo ya me sané. El Espíritu me preguntó, ¿qué es la fe? Y yo recordé un versículo de la Biblia que está en Hebreos 11:1, que seguramente la mayoría de ustedes la conoce. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me hizo entender que son dos cosas: certeza de algo definido que esperamos, en este caso, la sanidad. Y me hizo entender que la fe es también convicción de algo que todavía no vemos. En este caso, la sanidad no la vemos, pero si tenemos fe, tenemos la certeza y la convicción de que eso va a ocurrir. Eso está diciendo Hebreos 11:1.
Luego me dijo el Espíritu, ¿dónde debieran estar la certeza y la convicción? En el corazón, le dije, en la mente. Allí tendrían que estar, allí están. Entonces el Espíritu me recordó un texto que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto no me ocurría mucho tiempo, pero tuve un diálogo íntimo, clarísimo con el Espíritu Santo. No soy más que vos lo podés tener diariamente. Pero yo ante la encrucijada de, ¿cómo es ese tema? ¿Yo debo decir que estoy sano antes de sanarme? Esa era mi gran pregunta. Si en tu corazón hay fe, me dijo el Señor, certeza, convicción, ¿no deberías declarar con fe, certeza y convicción que el Señor te sanó? ¿Qué dice la lógica y el sentido común? Si yo digo, yo creo en milagros, yo creo en sanidad, yo creo, pero ¿no deberíamos declarar con la boca lo que creo en mi mente, en mi corazón? Si en tu corazón hay duda, si hay inseguridad, si hay incertidumbre, eso es lo que vas a declarar con tu boca. Estoy orando por mi sanidad y te va a sanar el Señor. Y no sé, vamos a ver. ¿Qué es eso? Duda. Y estoy negando con mi boca lo que digo creer en mi corazón. Quizás lo creo, pero con mi boca declaro dudas, incertidumbre, inseguridad. Me siguió hablando el Espíritu diciéndome, tiene que haber coherencia, tiene que haber congruencia entre la fe de tu corazón y las declaraciones de tu boca, me aseguró el Espíritu. Estoy revelando no algo fantástico, sobrenatural, es el diálogo que tiene que tener todo cristiano con el Espíritu Santo. Inmediatamente me recordó el Espíritu que eso mismo es para recibir la salvación. Me dijo Arnoldo, ¿qué hay que hacer para recibir la salvación? Y vino a mi mente un pasaje bíblico que yo no lo tenía muy en cuenta. Y me fui corriendo y abrí y busqué en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado. Pero con la boca se confiesa para salvación, para ser salvo. ¿Estamos entendiendo? Para la salvación, este es el principio espiritual. Creer en el corazón y declarar con la boca. Yo estaba asombradísimo, nunca había asociado ese pasaje con la sanidad divina. Quiere decir que para recibir la sanidad necesitamos creer en nuestro corazón que Jesús nos sana y confesar la sanidad con nuestra boca. Antes de recibir la sanidad, le pregunté al Espíritu. Me recordó entonces que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Antes que existieran las cosas y que existan, Dios ya lo da por hecho que son reales. Eso está en Romanos 4:17. Y me llevó a Lucas 17, 11 al 14, donde leemos, Lucas 17, 11 al 14. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes, considerando que ya estaban sanos, que ya estaban limpios. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios.
Jesús declaró su sanidad antes que ocurriera. Alguien se preguntará por qué Jesús lo mandó a los sacerdotes. Los sacerdotes judíos tenían que comprobar si el leproso había sido ya sanado o no. Y tenían que ofrecer ciertos rituales dentro del credo de la religión judía. Pero lo que quiero destacar es que Jesús, antes que fueran limpiados de la lepra, los mandó que fueran revisados por los sacerdotes, todavía no estaban sanos. Váyanse y muéstrense. Jesús los consideró limpios y sanos antes que ocurriera el hecho milagroso de la sanidad de los leprosos. Porque dice y sucedió que mientras ellos iban de camino quedaron limpios. ¿Qué nos está hablando? Que Jesús usaba el método de declarar con fe sanidad antes que ocurriera la sanidad. Luego me llevó a Génesis 17:5. Confieso que en mucho tiempo no tuve ese diálogo íntimo y personal con el Espíritu. Todo esto fue mi charla íntima y personal con el Espíritu. Y en Génesis 17:5 Dios llamó a Abraham padre de una multitud antes que tuviera ningún hijo. Le dijo, y no se llamará más tu nombre Abraham, que quiere decir padre enaltecido, sino que será llamado tu nombre Abraham, que significa padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. A ver si entendemos. Dios le cambió el nombre a Abraham y le puso el nombre de Abraham. Y le dijo, sos padre de multitudes. Y él no tenía ni un solo hijo. Dios estaba llamando de antemano lo que iba a suceder con Abraham. ¿Estamos siguiendo el razonamiento? A continuación el Espíritu me llevó a otro pasaje de las Escrituras cuando Jesús maldijo la higuera porque no tenía frutos. En Marcos 11:20 al 24, Marcos 11:20 al 24 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estoy leyendo despacito porque estamos siguiendo el razonamiento. Debemos declarar que estamos sanos antes de que ocurra el milagro de la sanidad. Quiero destacar algunas cosas del versículo 21. Tened fe en Dios. Para que ocurran sanidades, muchos cristianos ponen la fe en el predicador, en el pastor de visita. Si me ora fulano me voy a sanar, si me ora mengano lo dudo. No, la fe tiene que estar puesta única y exclusivamente en Dios. Muchos creen y ponen su fe en la fe, pero la fe es una herramienta para acercarnos a Dios y pedir lo que necesitamos. No tenemos que poner la fe en la fe, sino en Dios. Jesús lo aclara. En el verso 23 quiero destacar algunas cosas. Porque de cierto os digo que cualquiera, destaco que cualquiera, cualquier creyente, cualquier discípulo, cualquier cristiano que sigue de verdad a Jesús, que dijere, con su boca se entiende, dijere a este monte. Allí en este caso monte es una figura que representa un obstáculo, un problema tan grande como una montaña, en este caso la enfermedad. Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, ¿qué dice? Lo que dice.
lo que diga, le será hecho. Porque si yo digo, Señor, saname, ¿te vas a sanar? Y no sé, voy a esperar a ver qué pasa. El Espíritu me enseñó que eso es dudar de lo que yo estoy orando y creyendo en mi corazón. Pero con mi boca hago declaraciones que borra toda la fe que estoy poniendo en el milagro que Él me quiere dar. Lo que yo digo tiene que ser congruente, tiene que ser coherente con lo que yo creo. Fe y declaración. Fe en el corazón, declaración con la boca. Luego, en el verso 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si yo no tengo fe y confianza, no va a ocurrir. Yo estaba más asombrado aún. Esto me estaba enseñando que hay que creer en el corazón, pero también hay que declarar con la boca, aún antes que ocurra el milagro de la sanidad. Yo no estaba muy acostumbrado a eso. Toda mi vida he orado por sanidad. Algunas veces, como yo expliqué en otros mensajes, el Señor me ordenó que yo le diga a una persona, Dios te está sanando, y yo me rehusaba a hacer. Mi argumento era, no quiero hacer abrigar falsas expectativas en el enfermo. ¿Por qué falsas expectativas? ¿Eso significa que yo no estaba seguro? Sí. ¿Eso significa que yo podía echar una expectativa que no se cumpliría? Sí. Y el Señor me reprendió para que le diga, el Señor te está sanando. No yo, el Señor te está sanando, pero usando mi vida. Cuando declaré, el Señor Jesucristo te está sanando. Esas personas, porque me ocurrió varias veces, dieron un brinco y gritaron, gloria a Dios, y lloramos y alabamos a Dios. Y después me preguntaron, ¿qué hago? Ve al médico, que lo compruebe. A su regreso me dijeron, desapareció la enfermedad. Creer con la boca, creer con el corazón y declarar con la boca. Pero si yo creo en mi corazón que el Señor sana o me sana o te sana, pero con mi boca digo, vamos a ver qué ocurre, yo estoy borrando la fe que puse en mi corazón. ¿Se va entendiendo? Pero dentro de este contexto, para recibir sanidad, el Señor me dijo, también tenés que enseñar algo importante. ¿Por qué a veces no ocurren sanidades? Y dentro de este capítulo me llevó a los versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué está a continuación de lo otro? El Espíritu me dijo, si una persona mantiene rencor, resentimiento, falta de perdón, si está enojado, si está peleado, no importa quién tuvo la culpa, me es imposible sanar, producir un acto milagroso. Primero tiene que arreglar esa condición. Por eso Jesús, al joven paralítico que lo bajaron por el techo, lo primero que hizo fue decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos se asombraron porque dijeron, pero lo trajimos por su parálisis y el Señor le está perdonando pecados. Pero a continuación el Señor le dijo, hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y ocurrió el milagro. Un fuerte impedimento para recibir el milagro de sanidad es mantener el corazón rencoroso, falta de perdón, falta de perdonar. Por eso está en el mismo contexto. Es muy evidente que el perdón es una condición indispensable para recibir la sanidad. En mi vida pastoral he asistido espiritualmente a muchas personas enfermas, que venían con mucho tiempo de esta situación. Aclaro que hay ocasiones excepcionales donde Dios puede dejar a una persona enferma, pero es la excepción, no es la regla. Por ejemplo, a Saulo, al apóstol Pablo, le mantuvo el aguijón en la carne
y él le imploró a Dios que le saque. Y se entiende, se cree que era un problema de la vista, que él casi no veía, era casi ciego. Él nunca escribía sus cartas, le dictaba a un amanuense o un secretario que le escriba. Y en alguna de sus cartas al final dice, ahora le estoy escribiendo con grandes letras de mi propio puño. Y él le dijo 3 veces que lo sanara, y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y él aceptó. Y él cuenta en ese pasaje que era para que las revelaciones y las visiones que Dios le dio cuando se lo consideró muerto, yo creo que murió en Listra, y él se fue al cielo, y Dios le mostró el tercer cielo, la residencia de Dios, el tercer cielo, el paraíso. Y luego, para que él no se sienta tan exaltado sobre los demás apóstoles o sobre todos los cristianos, le dio un aguijón en la carne que lo mantenía en línea, en límite. Así que tuvo que cargar con eso durante el resto de sus días. Yo estoy hablando de una excepción, hay otras excepciones, pero por regla general, el Señor quiere sanar a todos. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esto aplicado a la sanidad es, Dios quiere que todos sus hijos sean sanos y conozcan el poder sanador de Jesucristo. Puede haber excepciones, como dije, pero muchas veces la sanidad o el milagro de sanidad no funciona por varias cosas. Mi corazón rencoroso, falto de pedir perdón, falto de perdonar, o no andar viviendo en la voluntad de Dios, hacer mi voluntad, hacer cosas que a Dios le desagrada. Bueno, esos son impedimentos. Si vos tuvieras hijos, y la mayoría los tiene 3, 4, 2, 1, 5, yo te pregunto que como padre, ¿querés que tus hijos estén enfermos o sanos? Es obvio. ¿Qué papá quiere que sus hijos vivan enfermos? Papá humano, con todas sus limitaciones y defectos, quiere que sus hijos estén sanos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial desea que como hijos suyos vivamos y gocemos de algo que Jesús compró al morir en la cruz del Calvario? Jesús no murió solamente para ofrecernos perdón de pecados, salvación del alma, vida eterna, entrada al cielo, sino también para darnos sanidad, para darnos liberación, para darnos victoria, para ser cristianos victoriosos, triunfantes, que glorifiquemos a Dios y que todos conozcan su grandeza. Vuelvo a lo que estaba comentando. En mis años de pastorado he atendido a muchos hermanos enfermos. Esos hermanos habían ayunado, habían orado, habían hecho lo mismo por ellos. En muchos casos descubrí que su enfermedad era el resultado de falta de perdón, resentimiento, odio, rencor. Son enfermedades psicosomáticas. Se sentían culpables, había cosas por arreglar en su vida espiritual. Cuando les propuse perdonar de todo corazón al que le ofendió, o pedir perdón si ellos habían ofendido a alguien, se fueron las personas y antes me dijeron, ¿qué tiene que ver, pastor? Eso está en el mundo espiritual y yo vengo por mi enfermedad física. Eso enseña la palabra de Dios, le dije, que nosotros tenemos que aprender a perdonar y pedir perdón. De todos modos se fueron y muy pronto esas personas volvieron dando gloria a Dios porque esa enfermedad desapareció de su cuerpo. Cuando se sanó su parte interna, se sanó su cuerpo físico. Hay una relación, interrelación entre las emociones, la parte espiritual y nuestra parte física. El caso del paralítico que lo bajaron por el techo, ya dije, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Y finalmente le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, y ocurrió el milagro. Hermanos queridos, estamos finalizando una serie de mensajes relacionados con los 40 días de ayuno y oración. Y yo estoy viendo grandes cosas que el Señor está haciendo.
Pero el Señor me dijo en lo íntimo, yo quiero demostrar mi grandeza, mi poder sanador a toda la iglesia. Yo quiero que descubran quién soy yo. Quiero que descubran que yo soy capaz de hacer lo que el médico dice imposible. Para mí es posible. Para mí es posible. Pero enseñarles que no solo tienen que creer, sino que tienen que declarar. Hace algunas semanas atrás estuve orando, no comenté, pero estuve orando en mi oración, decía, Señor, que cuando me hagan estudios, me hagan bien, yo quiero que tú estés en el control de todo. Y a partir de ahí empecé a declarar mi sanidad. Descubrieron algunas cosas que no estaban bien en mi organismo, pero yo empecé a decir mañana, tarde y noche, yo estoy sano por el poder de Jesucristo. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. Y me compenetré y creí. Y cuando me entregaron los resultados, fueron realmente asombrosos. El Señor había producido la sanidad. Lo experimenté, lo he visto en otro, y esta mañana quiero animarte a decirte, tenés que creer en tu corazón y tenés que declarar con tu boca, el Señor me está sanando o ya estoy sano, pero pastor, todavía me duele la rodilla. Decí, esta rodilla se sana en el nombre de Jesús y yo lo declaro no por mi cuenta, no por lo que predicó el pastor, sino porque Jesucristo es poderoso para hacer las cosas que son imposibles humanamente. Y disfrutarás y te sorprenderás del milagro que Jesús va a hacer en tu vida. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te está diciendo, animándote y desafiándote a vos y a mí.